de registro allí en la universidad. Bueno, bienvenidos a este curso de bioética, a la sesión virtual. Esta es nuestra primera sesión de encuentro sincrónico. Vamos a agradecerle a Dios por estar aquí. Vamos a agradecerle porque hay muchas personas que están pasando dificultades por todo lo que ocurre en el mundo. Aquí estamos 43 estudiantes y este servidor, Luis Alfredo, y vamos a hablar del contenido teórico del TAD-WORD. El TAD-WORD lo elaboraron sobre una teoría que es muy importante, que es la teoría de los sentimientos morales. Nosotros en la universidad y personalmente tengo un grandísimo interés en esta teoría porque quiero hacer profundización de estos aspectos. Quiero compartirles que la teoría de los sentimientos morales fue elaborada en primera instancia por David Hume, filósofo, y luego fue retomada por un gran autor que ha trabajado la ética, la economía y otros asuntos como es Adam Smith. Pero no solamente ellos han trabajado esta teoría. ¿Por qué quiero conversarles un poquito de ello? Porque creo que lo podemos conectar con varias situaciones que implican grandes retos para la educación en Colombia y en el mundo. Hace un par de semestres les preguntaba a los estudiantes cuál era el mayor problema que vivía Colombia, y la mayoría de ellos, en un instrumento muy sencillo que diseñamos, el grande problema que tenía Colombia para lograr una mejor condición de vida era la corrupción. Ese es un tema que al parecer viene trasegando en nuestra sociedad, pero detrás de la corrupción se esconden otra serie de situaciones, los comportamientos culturales, los valores, la forma de ser, la forma de negociar, los puntos de vista de la economía, cierto tipo de violencias que se han ido permeando en la cultura. De modo que uno lo que podría pensar es que la corrupción es un tema sumamente grueso y sumamente estructural del desarrollo de la idea de bienestar en Colombia, ¿no? También un tiempo les mostraba a los estudiantes los resultados del informe de Transparencia Internacional sobre la situación de corrupción de muchos países, entre ellos Colombia, como para lograr enganchar una breve reflexión en torno a, bueno, cómo nos vemos y qué podemos hacer frente a ello, ¿verdad? Cómo nos vemos, cómo vemos la situación, cómo nos afecta, digamos, la situación de corrupción del mundo que también pues la podemos ver en Colombia. Entonces, les mostraba a los estudiantes en su momento un mapa en donde aparecen rankeados los países, como para hacer reflexiones un poquito desde el punto de vista de los comportamientos sociales. Y hoy quisiera nuevamente esta imagen para engancharlo con la teoría de los sentimientos morales y los elementos, las categorías que están detrás de los sentimientos morales. Entonces, por ejemplo, este es el mapa del que les he estado diciendo. Este es el mapa, y el mapa, como lo pueden ver, es un mapa lleno de colores, de sombras, y lo que se puede decir de ello es que aquellos países que tienen un color más intenso, más oscuro, pues estos países son aquellos que están reportados ante esta agencia y por los estudios que hacen los expertos que componen esta agencia, como los países con mayores niveles de corrupción. Entonces aquí simplemente le damos clic a cualquier país. Por ejemplo, le dimos clic a Colombia, dice que estamos en el puesto 96 de 180 países que están siendo estudiados, con un ranking de 37 sobre 100. Para comparar, si quieren, acá le damos clic, por ejemplo, a Noruega. Entonces, miren, Noruega está en el puesto 7 de 184. Eso significa que en tanto que Colombia
está llegando al 100, a la mitad de la raya de los países. Noruega podríamos decir que es un país no muy afectado por la corrupción. Mire, acá, por ejemplo, podemos mirar a Alemania, está en el puesto 9. Aquí tenemos a... se nos va un poquito de la señal. Bueno, ya lo habíamos visto, Noruega, ¿cierto? Por aquí tenemos a otro país que podríamos ver también. Este es Islandia, está en el puesto 11 de 180. Aquí están nuestros vecinos. Aquí está, por ejemplo, Brasil, está en el puesto 106. Aquí está Paraguay, está en el 137. Acá tenemos, por ejemplo, a la República Democrática del Congo, está en el 168. Bueno, conclusión de ello, estamos siendo observados a nivel mundial, estamos siendo analizados a nivel mundial respecto de este fenómeno de la corrupción. Y la pregunta es inevitable. ¿Cómo un grupo de estudiantes de la Universidad de San Buenaventura logran cotejar una reflexión en torno a esto que nos afecta? Ese es lo primero. Y lo segundo es en qué medida este mismo grupo de estudiantes puede incluir dentro de esa reflexión, de ese escenario reflexivo, la idea o la teoría de los sentimientos morales. ¿Por qué los sentimientos morales? Entonces, allí hay que decir varias cosas. Ya les decía entonces que esta era una teoría que había sido trabajada inicialmente por David Hume y por Adam Smith, y que luego de ello, otros autores como Peter Strawson y Ernest Tugendhat y Jay Wallace han realizado aportes sobre el tema. ¿Qué han buscado estas personas o qué les preocupa? Lo que están buscando es demostrar que los sentimientos, en el caso de Smith y en el caso de Hume, son la fuente de la moral. Este es el punto clave de esta reflexión del día de hoy, 1 de abril del 2020. Los sentimientos morales son la fuente de la moral. Aunque Strawson y Tugendhat y lo mismo Wallace digan que además de los sentimientos morales están las expectativas y las emociones y los sentimientos morales. Entonces, estos tres autores, los dos primeros dicen que son los sentimientos y los tres últimos dicen que además de los sentimientos están las emociones y las expectativas. Entonces tenemos un conjunto de elementos que no habíamos puesto en escena de la formación en ética y en valores y en bioética, porque es que la corrupción realmente lo que hace es constituir escenarios de dilema en donde la persona se plantea la posibilidad de lo hago, no lo hago, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, debería hacerlo, no debería hacerlo, tengo la opción de hacerlo, me beneficio, no me beneficio. Todas esas circunstancias hacen posible que el hombre cree un escenario de dilema y que fundamentalmente se puede explicar también como una serie de conflictos de valor, en tanto que la persona que acomete el acto construye una postura. Y tiene un elemento que más adelantico voy a explicar que es fundamental desde la teoría de los sentimientos morales, y es la estructura de la responsabilidad moral. Pero entonces, digamos, además de lo dicho hasta este momento, que en su postura particular, Adam Smith logró sustentar que, por ejemplo, y sentimientos morales están conectados con la intención moral de ponerse en el lugar del otro. Esta es una cosa muy importante. Los sentimientos morales son aquella circunstancia a través de la cual yo soy capaz, como agente moral, de ponerme en el lugar del otro. En esta medida surgen sentimientos como, cuando yo me pongo en el lugar del otro, ¿qué surge? La indignación. ¿Frente a qué? A situaciones muy previsibles sobre las cuales tengo expectativas y emociones. El daño que eventualmente pueda asociarse al otro u ocasionarse en la persona del otro, o algún tipo de bien que conjuntamente, que colectivamente, que socialmente hemos construido. Son bienes de tipo material o bienes de tipo simbólico, pero que representan de alguna manera, como dice la sociología francesa, algún tipo de capital social. Entonces ya tenemos que el hombre tiene unos sentimientos morales que son la fuente de la moralidad. Tiene un segundo aspecto, que es que él puede trasladarse a unas situaciones como si fuera el otro. Esto Adam Smith lo explica de la siguiente manera.
Es un hecho de la naturaleza, es un factum, es una condición sine qua non de la naturaleza humana el hecho de que surja en cada ser humano un interés por lo que ocurre en el otro. Hasta el punto que llegamos a considerar que la felicidad del otro es necesaria para nuestra felicidad. Dice este autor que independientemente de cualquier consideración egoísta, ¿cierto? Lo que ocurre de manera natural en otro, en un tercero, me afecta. Y esto es la clave, una de las claves de interpretación de la teoría de los sentimientos morales. Cuando yo me intereso por el otro y por su forma de vivir y por su felicidad, surge un sentimiento que es clave dentro del juicio moral y es la simpatía, que en su forma más básica y más expresa es la estructura que ordena la responsabilidad moral, ¿cierto? Y es uno de los pilares entre los cuales se fundamenta desde el autor Adam Smith la teoría de los sentimientos morales. La simpatía en Smith es el sentimiento que permite, escuchen bien esto, a un espectador realizar un juicio moral sobre el comportamiento de un otro, de un agente que está siendo percibido por este, y que permite a este espectador ponerse en el lugar de aquel. Es decir, se crea una relación entre el que ve y el que actúa, entre el que está en el hecho y en el que está de manera, digamos, neutral, haciendo la observación. Aquí surge un elemento secundario, además de la simpatía, que es la imaginación. Cuando yo me imagino lo que el otro está haciendo y su situación de felicidad, surge una figura que es clave para entender por qué esto tiene que ver con la bioética y se llama el tercero imparcial. Y el tercero imparcial es aquel agente, aquella forma de subjetividad que está asociada a nuestros sentimientos morales, pero que a la vez nos sirve para juzgar, para construir un juicio de valor sobre lo que el otro hace. Esta es la figura del espectador imparcial, ¿cierto? Y lo que encontramos en la investigación que estamos llevando a cabo, en los primeros hallazgos que hemos recopilado y en las teorías que estamos revisando, es que el espectador imparcial juega un papel muy importante en la construcción de idea de valor en un contexto social. Porque el espectador imparcial juzga los hechos a la luz de los juicios de mérito, de demérito, con los cuales se obra socialmente. Es decir, yo tengo un mérito, o sea, yo tengo una... Ahí surgen otros sentimientos como la apatía, la antipatía, la simpatía, el odio, ¿cierto? De esta manera, entonces, vamos adaptando la teoría de Adam Smith con, con la teoría de la bioética. Bueno, voy a hacer un par aquí para revisar un poquito. Un poquito. Bueno, listo. Voy a revisar un poquito el chat de ustedes. Algunos estudiantes seguramente por la conectividad o por alguna situación me dicen o que tienen alguna dificultad con el audio. Yo he silenciado algunos audios porque el estudiante no los ha silenciado, pero es simplemente el audio de salida, no el de entrada. Entonces, en ese sentido, pues creo que no le ha afectado el audio de entrada a nadie. Entonces, gracias, ok, perfecto. Caterín, yo tampoco logro escuchar nada. Angie dice, deben darle donde dice llamar a través del audio. Bueno, perfecto. Espero que puedan resolver todo esto. De esto se trata de apropiar las tecnologías, se trata de ponerle el pecho a la situación, se trata de tener una actitud propositiva, se trata de superar la crisis, se trata sobre todo de buscar los elementos que nos permitan mantener la conectividad, el contacto y llevar los procesos en el mayor nivel de rigor académico posible. Entonces, cuando uno está normalmente en la vida actual 100%,
eso significa que cuando hay crisis uno tiene que doblar sus recursos, tiene que doblar su estrategia, tiene que doblar su imaginación. Entonces uno estaría actuando al 150, al 180, al 190% de sus capacidades porque la crisis le demanda a uno el doble de fuerza, el doble de energía, el doble de interés, etc. Cierro el paréntesis. Yo les traje una pequeña presentación que quiero mostrarles solamente por algún par de cositas, dado que ya el tiempo va corriendo. Entonces, no voy a perder la oportunidad de mostrárselas, pues, porque se las preparé para eso. Es esta presentación que está acá. Y esta presentación lo que dice es que yo hoy deseaba compartirles a ustedes algunos elementos que están asociados al tema del TAD Word. Es decir, inicialmente ustedes son juiciosos y revisan, el TAD Word tenía otra lectura. Yo, pensando en el proceso que llevamos con esta investigación y pensando en que ustedes pudiesen hacer parte de la encuesta, del instrumento que también les compartí en el aula virtual, decidí que hicieran el TAD Word sobre esta teoría, pero presiento que no obstante lo que vamos a trabajar hoy, que es breve, es lo que nos quedaría por decir, porque el tema sí es importante. El tema sí es importante para la comprensión de la bioética y de los aspectos éticos que están relacionados con la estructura de la responsabilidad moral de un sujeto moral, ¿verdad? Entonces, esta presentación lo que dice es que en este cuadrito, en esta pequeña matriz, se resumen varias cosas. Si ustedes la pueden observar, aquí lo que estoy diciendo es que el interés que tenemos como profesores de la Universidad de San Buenaventura y trabajar este tema con ustedes es porque pensamos y estamos convencidos de que la ética hoy, hay varios estudios que indican que tenemos que redefinir o reposicionar los procesos pedagógicos a través de los cuales intentamos enseñar los valores y la ética. Profesor. Ya ha dicho en varios de sus textos sobre esto, sobre el proceso de globalización y laización de la ética, y eso nos ha llevado a un proceso de fragmentación. Hay una serie de filósofos franceses, Lipovetsky, ¿cierto? Gianni Battimo, ¿cierto? Bourdieu, el mismo Foucault, que han puesto en cuestión, digamos, los procesos históricos a través de los cuales hemos tratado de enseñar los valores. Si, paréntesis, si el aula se cierra por alguna situación, volvemos a ingresar, por favor, porque es posible que se cierre de manera súbita. Y Jean-Carles Melich, que lo acabamos de leer, también decía que la pregunta ya ha cambiado, que la ética que había trabajado toda la época medieval y la modernidad hasta Kant eran unas éticas de corte metafísico que estaban ancladas sobre la pregunta ¿qué debo hacer? Y que ya la pregunta no era necesariamente esa, sino que debía transformarse en una nueva pregunta que tal vez podría ser ¿qué puedo hacer? ¿Qué estoy en deseo, en capacidad de hacer por el otro? Y que esa pregunta lo que me pone es como referente la compasión. Y lo que veíamos la última vez que nos vimos en clase fue que había una persona a través de las cuales yo podía explicarle, Francisco, que se compadecía y que el compadecerse del otro lo constituía a este en un sujeto eminentemente moral, un sujeto ético. ¿Verdad? Pues hoy quiero decirles que muy cercano, que la compasión es un sentimiento, pero no es cualquier tipo de sentimiento, es un sentimiento de carácter moral. Yo me compadezco porque soy moral en el ejercicio de ponerme en el lugar del otro. Yo me compadezco porque la felicidad del otro me importa. Yo me compadezco porque veo el sufrimiento del otro, porque estoy como un tercero, como un espectador imparcial que construye juicios en torno al mundo. Es como si yo en este momento de crisis mundial y de Colombia fuese incapaz de construirme un juicio de valor en relación con lo que pasa en mi entorno, lo que pasa en Cartagena, con las familias de estrato 0, 1, 2 y 3, con todas las demandas que se hacen al Estado para que provea condiciones para atender la crisis.
Yo pensaría que en este momento, a la luz de lo que está ocurriendo y con base en esta teoría, observamos que la mayor precariedad del sujeto conocente, del sujeto racional, que fue catalogado así desde la teoría de Kant hasta hoy, la mayor pobreza, si se quiere, es aquella incapacidad de construir un juicio de valor en torno a lo que le pasa, ¿cierto? En ese orden de ideas, podríamos decir que realmente la pobreza, en su grado más absoluto, la posee aquel sujeto o individuo sobre el cual no hay un mínimo de discernimiento ético sobre las situaciones que lo circundan en su entorno, ¿cierto? No es aquel que no tiene con qué comer, o el que no tiene con qué vestirse, o el que no tiene dónde hospedarse. Realmente amerita decir hoy que un tipo de pobreza referido a la antropología, al ser humano, es carecer de ese elemento que le conduce a uno a una mínima sindéresis sobre lo que ocurre en su entorno. Entonces, este sentimiento de la compasión, dentro del gran tratado de los sentimientos morales, lo que desarrolla es la estructura de la responsabilidad moral. Y ahí voy a ir terminando con la presentación para escucharlos. Pero escucho un ruido, entonces voy a hacer un paréntesis para tratar de corregir el ruido. Ok, el ruido se corrigió. Ah, perdón. El ruido se corrigió. Valeria Fonseca, me estás haciendo ruido. Cierra tu audio, porfa, Valeria. Ok, ya lo cerramos. Gracias, Valeria, porfa, ya te cerré el micrófono, no el audio, el micrófono. Entonces, miren, lo que quiero decirles aquí brevemente y antes de que se me acabe el tiempo es que la estructura de ustedes y la mía como sujetos morales tiene por lo menos tres cosas que quiero que las tengan en cuenta y si bien es cierto que no las vamos a poder desarrollar a profundidad, son parte de este estudio y de esta preocupación que tenemos en la universidad por mostrar que los sentimientos morales deben conectarse con la formación ética de ustedes y con lo que ustedes son como sujetos éticos y morales. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. A la base o en la cúspide más bien de estos sentimientos, según David Hume, está la simpatía. Y según Adam Smith, está la indignación y la simpatía. Fíjense la diferencia que hay. Entre David Hume y Adam Smith están Peter Strawson, Ernest Weingart y Jay Wallace, los tres autores que les decía. Y para ellos, la base de estos sentimientos ya no solamente son la simpatía y la indignación, sino el resentimiento, la indiferencia, la provocación, la compasión, el odio y la satisfacción. Entonces, recuerden ustedes algo. Ustedes hicieron unos tadword hermosos, bellos. Debí ponerles 6 a cada uno de ustedes. Bueno. Y lo que ustedes mostraban ahí eran estas cosas, pero mostraban los términos, mostraban las categorías. Pero piensen ahora en el contenido antropológico de estos sentimientos. ¿Cuál es el contenido antropológico del odio? ¿Cuál es el contenido antropológico de la provocación? O sea, ¿qué puede una persona hacer por provocación? ¿Qué puede una población, un colectivo hacer por indiferencia? ¿Qué puede hacer una población o un individual, un colectivo por resentimiento? ¿Qué hacemos movidos por la simpatía? ¿Qué hacemos movidos por la indignación? Ese es el contenido antropológico. Pero recordarán ustedes que hay una teoría que se llama la teoría consecuencialista, ¿cierto? Y si ustedes quieren, midan los indicadores, consecuencias, de forma consecuencialista, por ejemplo, el resentimiento humano. ¿Cuál es la huella? ¿Cuál es el footprint del resentimiento? Cuando yo actúo con base en este sentimiento, ¿qué queda? ¿Qué rastro queda? Cuando yo actúo con base en la indiferencia, ¿qué queda? ¿Qué se construye? ¿Qué se destruye? Cuando yo actúo por compasión, ¿qué se recompone? ¿Qué se compone? ¿Qué se descompone? Ese es el primer, digamos, la primera columna, ¿verdad? Pero no solamente están estos sentimientos, están las emociones reactivas, porque recuerdan ustedes que yo funjo, yo actúo como un espectador imparcial. Entonces, cuando yo actúo en primera persona o cuando veo a alguien, ¿cuál es el contenido antropológico de la culpa? De la vergüenza, del remordimiento. Y piénsenlo a la luz de las preguntas como yo voy a un supermercado y puedo apropiarme de algo
se den cuenta y no pagarlo. O tengo la intención de apropiarme de algo y no pagarlo. Yo voy a una diligencia y tengo la intención de colarme en la fila. Yo voy en el auto y tengo la intención de infringir la norma de tránsito. Cuando eso ocurre, lo que yo percibo, lo que yo construyo como sentimiento, puede ser culpa, vergüenza, puede ser remordimiento. Si yo agredo a alguien, ¿qué sentimiento surge? ¿Por qué o cuándo, en qué circunstancias yo siento venganza? ¿Y cuál sería el contenido antropológico de la venganza? ¿Cuál sería, en términos consecuencialistas, el indicador ético o bioético de la venganza? Cuando yo actúo con ira, por ejemplo, cuando me vuelvo irascible, ¿cierto? ¿Qué es aquello que más me decepciona? Yo debería analizar eso porque es lo que me construye como sujeto moral, ¿cierto? Bueno, y además de las emociones reactivas, porque el tiempo se me está agotando, están las expectativas. Las expectativas es, bueno, ¿qué es lo que en el contexto social donde vivo me genera confianza? ¿Cómo hago para generar confianza con los que viven conmigo? ¿Cómo hago para que la gente me vea y cuando me vea me perciba como un sujeto confiable? ¿Cierto? Cuando voy a hacer un negocio, ¿cómo hago para hacer un negocio y establecer unas condiciones de confianza? ¿Cuál es el contenido antropológico y social de la confianza? Del respeto, de la condena, del castigo, de la población, de la desconfianza. Mejor dicho, todas estas cosas lo que indican es que cuando ustedes actúan, todos nosotros tenemos una expectativa sobre el acto que otro comete. Y cuando yo actúo, los otros tienen expectativas sobre lo que yo actúo. De modo que se vuelve esto un círculo. Y ese círculo está ordenado y fuertemente regido por los sentimientos, ¿cierto? O sea, yo actúo de maneras sentimentales. Finalmente, conclusión de esto. ¿Por qué estamos aquí hoy hablando de este tema? Porque pensamos que existe un problema de ética en el mundo y en Colombia, y que ese problema de ética repercute en estructuras culturales como la corrupción. Pero que ese problema lo podemos poner en evidencia como una ruptura entre lo que el individuo valora, o sea, usted, lo que valora Fanny, Angie, todos los que estamos aquí, lo que usted valora cuando se pone en el papel de un espectador imparcial, responsable, frente a los actos que otras personas acometen en su entorno. Cuando alguien arroja un papel en la calle, alguien va comiendo y tira el residuo en la calle, cuando alguien hace lo que usted sabe que socialmente hemos consensuado históricamente que no se debe, en ese momento debería pasar algo con sus sentimientos. Y es que debería producirse una reacción